Ok. Jael sí tomó una captura. Muy bien. Todos apaguen su micrófono, porfa. Si tienen algo que decir, alguna duda, un comentario que agregar, lo pueden hacer sin ningún problema. Nada más activan rapidito su micrófono y pues hacen su comentario, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Ok. Eh, Me imagino que ya todos deben de estar viendo la diapositiva. Alguien, solo los que no lleguen a ver la diapositiva, el fondo azul, que me diga por favor, y si no, pues tomo su silencio como un sí estoy viendo las diapos. Ok, pues vamos a comenzar, chicos. Antes que nada, una disculpa por la hora, por hacerlas madrugar, que antes pues madrugaban a esta hora, o creo que se paraban hasta más temprano, pero bueno. Ok. Pero bueno, y también pues disculpo porque la verdad ya me atrasé muchísimo con ustedes en sus temas, pero les tengo una buena y una mala. La buena es que ya les voy a estar dando las clases de valoración de síndrome de desacondicionamiento que soy, el síndrome de inmovilidad, una de lesiones musculares que ya tengo preparada y sobre las clases prácticas, perdón. Eh, pues se va a hacer lo que no quería, que era eh, pues grabarme yo y o a dar la clase práctica aquí por online y que ustedes la hagan en casa. No sé, la jefa de grupo es Liz, ¿verdad? No sé si ya te avisaron que probablemente en junio no se regrese a clases. O no sé si ya tengas algo de conocimiento. No me han dicho nada. Ok. Fui a la escuela el día 15. Me dijeron eso, que pues probablemente no se iba a regresar el 1 de junio por órdenes directas ya pues del gobernador. O sea, ya cada estado tomó sus medidas y creo que Guerrero optó por eso porque no se regresa a clases el 1 de junio. Aunque pues todavía falta que lo hagan oficial, ¿no? Que la directora mande sus comunicados a cada jefe de grupo. Pero pues me adelanto un poquito y les digo eso, que pues como hay varias materias que a fuerzas implementan el hecho de la práctica, no podemos estarles dejando pura tarea, pura tarea, pura tarea. Entonces, yo creo que voy a tener que grabar la valoración muscular y enviárselas así por video porque no nos van a dejar regresar. No sé si en julio sí, pero creo que la indicación es que en junio todavía no se regresa, así que tienen otro mes de vacaciones por disposiciones de nuestro señor gobernador. Entonces, esas dos son las noticias que teníamos. Otra cosa, antes de empezar, ¿tienen alguna duda con la tarea? Para de una vez aclararla y ya de ahí irnos de lleno con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O está claro lo del manual que tienen que realizar? Los escucho. ¿Dudas? ¿Seguros? No. ¿Seguras? eh, Muy bien. Yo les quiero comentar dudas que me han estado preguntando.
Eh, Primero, sí debe de llevar su foto porque ese manual me lo van a imprimir. No quiero que pongan otras fotos o las fotos del libro, quiero que sean fotos suyas porque al final van a juntar las dos partes y lo van a imprimir. Sí lleva músculos de los dedos, tanto de la mano como de los pies. Ya me preguntaron en el primer y en el segundo manual. Si es miembro inferior, abarca hasta dedos de los pies. Si es miembro superior, pues abarcaba también hasta los dedos de la mano, ¿sale? Otra duda. Mm, Creo que no. Bueno, nada más chequenlo en su formato porque les digo, lo van a imprimir, ya que lo tengan todo junto, lo van a imprimir y chequen que no salga salteada en las imágenes, que no salga una encima de otra, etcétera, ¿no? Ya depende de cada quien el formato que le quieran dar. Es pues es así como lo van a imprimir. Pero bueno, si ya no hay dudas sobre la tarea, vamos a empezar. Y su clase de hoy es del síndrome de desacondicionamiento físico. Si recuerdan, la primera tarea que les dejé fue investigar sobre el síndrome de desacondicionamiento y el síndrome de inmovilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si leyeron bien su tarea, si investigaron bien, se pudieron haber dado cuenta que el síndrome de desacondicionamiento físico se va a dar principalmente en las personas que se encuentran en la UCI, que es la UCI, la unidad de cuidados intensivos. El síndrome de inmovilidad se da principalmente en las personas, bueno, en los pacientes geriátricos o en los adultos mayores por un deterioro, por un desgaste que es sistemático debido al tiempo. Mientras que el síndrome de desacondicionamiento, como lo dice aquí su definición, se define como el deterioro metabólico y sistémico del organismo. Esperen. Sale. Entonces, el síndrome de desacondicionamiento físico se define como el deterioro metabólico y sistémico del organismo, cuyas causas son la inmovilidad, el desuso y el reposo, ya sea prescrito o inevitable, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Como ya les mencioné, el síndrome de desacondicionamiento se da principalmente en pacientes que se encuentran en la UCI. Al estar en la unidad de cuidados intensivos, esto nos refiere a que su patología o su enfermedad crónica se complicó y está poniendo en riesgo su vida, se encuentra en un estado crítico. Por lo tanto, pues el reposo, la inmovilidad, el desuso son inevitables prácticamente. Puede que ocurra el síndrome de desacondicionamiento físico en otro tipo de pacientes en el cual el reposo está prescrito, o sea, es como parte del tratamiento, por así decirlo. No, no es necesario específicamente que este síndrome de desacondicionamiento se dé en pacientes que solo están en la UCI. Puede darse también en cualquier paciente que tenga una inmovilidad prescrita, ¿ok? Que sea parte del tratamiento la inmovilidad. Un ejemplo puede ser un paciente que tuvo diversos traumatismos, que tuvo diversas fracturas en el cuerpo, pues obviamente está prescrita la inmovilidad, está prescrito el reposo porque tienen que consolidar esas fracturas, etcétera. Mientras que el síndrome de desacondicionamiento puede ser inevitable si se da una polineuroradiculopatía, que es un ejemplo del síndrome de Guillain-Barré. No sé si alguno de ustedes ya lo ha escuchado, pero pues ahí sería inevitable porque simplemente el cuerpo humano, o bueno, los músculos pierden su conductividad nerviosa y es inevitable el no moverse porque pues simplemente no tienen fuerza los músculos para poder hacerlo. Aunque quisiera hacerlo, el daño es neurológico y por ende la inmovilidad, el desuso y el reposo van a ser inevitables hasta que se empiece a tratar ese síndrome. Muy bien, entonces queda claro lo que es la UCI, lo que es el síndrome de desacondicionamiento y cuál es la diferencia con el síndrome de inmovilidad, ¿ok? Ahora,
¿Por qué este tema? Ahorita, como lo pueden ver aquí en la imagen, pues el tema del día, prácticamente del día a día, son los pacientes con COVID. Eh, Quizá ustedes no tengan una idea muy clara de cómo un fisioterapeuta va a intervenir en un paciente con COVID, en un paciente que se encuentra en la UCI, en un paciente que tiene inmovilidad durante 2 semanas. Eh, bueno, este tema como tal no es sobre el COVID y la fisioterapia, ¿ok? Es sobre el síndrome de desacondicionamiento que en este caso se va a generar por esa enfermedad. Pero quiero que lo tengan en claro, aquí como se muestra en la imagen, que en este caso los pacientes con COVID tienen que estar aproximadamente de 2 a 3 semanas en una posición de decúbito prono, más aunado al ventilador mecánico que les está ayudando a respirar. Entonces, es casi un 100% probable que todos estos pacientes van a generar un síndrome de desacondicionamiento físico a la larga. Este tema va un poquito centrado con eso y quiero que se den una idea de cómo nosotros como fisioterapeutas vamos a intervenir o vamos a ayudar a que ese paciente eh, pues no tenga tantas o mayores complicaciones al momento de empezar su recuperación gradual después de esas 2 o 3 semanas de inmovilidad. Ok, entonces, como consideraciones generales del síndrome de desacondicionamiento físico, encontramos que el desarrollo de la debilidad generalizada en el paciente crítico es una complicación importante en el paciente internado en la UCI. En este caso, como podemos tomar de ejemplo al paciente con COVID, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la debilidad generalizada es una complicación importante? Nosotros como fisioterapeutas nos tenemos que enfocar en el movimiento, ¿ok? Nuestra principal arma, nuestro principal tratamiento siempre va a ser la movilidad, el movimiento, siempre va a ser el ejercicio, por así decirlo. Entonces, cuando un paciente pasa tanto tiempo inmovilizado, ya sea por prescripción o inevitablemente, entonces va a desencadenar muchos factores en el organismo, en nuestro sistema, pero el que más nos importa a nosotros como terapeutas físicos es eso, la movilidad, ¿ok? Va a haber atrofia muscular, va a haber pérdida de masa muscular, pérdida de peso, pérdida de fuerza, pérdida de resistencia, todos esos términos que ya vimos, que ya conocen, pero en este tipo de pacientes, a partir del primer día es cuando empezamos a ver el deterioro de todos esos conceptos. Entonces, para nosotros como fisioterapeutas es súper importante no solo el tratar a los pacientes, sino el prevenir que estas complicaciones no sean mayores y por ende cuando salgan de esa unidad de cuidados intensivos, nosotros ya no tengamos quizá el 100% de complicaciones para poder integrarlos de nuevo a su vida diaria. Nosotros tenemos que trabajar antes de o al momento de para que cuando este paciente salga del UCI o de la UCI, nosotros ya solo tengamos que luchar contra un 40-50% de esas complicaciones. Por eso es que la debilidad generalizada es una complicación importante. Si el paciente tiene debilidad generalizada, se le van a perder muchísimas funciones, desde la más básica, que es poder levantarse de la cama, poder estar en sedestación, hasta poder deambular, caminar, correr, etcétera. Los factores que van a contribuir en esta debilidad generalizada son la inflamación sistémica, uso de fármacos corticoides, sedantes, bloqueadores neuromusculares e inmovilidad prolongada, ¿ok? Que esto va a ser como nuestro tema principal de la clase, la inmovilidad prolongada que se va a generar por el paciente que se encuentra en la UCI. Seguimos con las consideraciones generales. Debido a la inmovilidad total, la masa muscular se puede reducir a la mitad en solo 2 semanas, ¿ok? La masa muscular abarca aproximadamente el 40% de nuestro peso corporal y abarca también el 50% de nuestro
nuestra fuente de proteínas que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, cuando hay una inmovilidad total, la masa muscular se puede reducir a la mitad en tan solo 2 semanas, que es lo prescrito, por así decirlo, en un paciente con COVID que debe de estar inmovilizado o debe de estar eh, en la unidad de cuidados intensivos. Esto se puede prolongar, sí, pero quiero que se den una idea de cuánto vamos a perder de masa muscular en esas simples 2 semanas que va a estar el paciente inmovilizado, pues de manera involuntaria, por así decirlo, de manera inevitable. ¿Ok? Asociado con la sepsis, la pérdida de la masa muscular puede ser de 1,5 kg por día. ¿Qué es la sepsis? Cuando nosotros tenemos una infección en nuestro sistema, se liberan ciertas sustancias para combatir esta infección. Cuando esa infección es muy fuerte, nuestro cuerpo libera tantas sustancias o demasiadas sustancias que va a generar por ende una eh, inflamación sistémica, ¿ok? La sepsis es eso, cuando nuestro cuerpo se encuentra totalmente inflamado debido a todas las sustancias que nuestro cuerpo liberó para combatir una infección. Entonces, si el paciente se encuentra en la UCI y a eso le unamos que tiene una infección, que el cuerpo empezó a liberar las sustancias y generó una sepsis, la pérdida de masa muscular va a ser de 1,5 kilogramos por día. Ahora imagínense, en 2 semanas, ¿cuántos kilogramos de masa muscular vamos a perder? Esto solamente por si está asociado con la sepsis, ¿ok? Hasta aquí todo bien. ¿Sí me escuchan bien? Por favor, conecten su micrófono tantito. Yo no los puedo ver. Sí, Sí, Ok, sí, todo bien. ok, perfecto. Continuamos entonces. Los efectos del síndrome de desacondicionamiento físico. Ok. La inmovilidad va a generar alteraciones metabólicas desde las primeras 24 horas de ingreso en la UCI. Dice Diego que si ya se metieron, díganle que ya. Bueno, yo le digo. Ok, entonces, como les comentaba, si se acuerdan en su tarea, les dejé que me investigaran cuáles eran los efectos sobre el organismo que generaba el síndrome de desacondicionamiento físico por tiempo, por las lapsos de tiempo. O sea, qué pasaba el primer día, qué pasaba el segundo día, o qué pasaba la semana, la tercera semana, etcétera. Quiero que se den cuenta que a partir de las 24 horas nosotros, o bueno, los pacientes que se encuentran en la UCI ya empiezan a tener sus primeras alteraciones metabólicas, que recuerden bien, síndrome de desacondicionamiento es eso, las alteraciones metabólicas que ocurren en el organismo, ¿ok? ¿Cuáles son estas alteraciones que se van a generar desde las primeras 24 horas? La atrofia de las fibras tipo 1 y tipo 2. ¿Alguien quiere decir algo? No, ok. Entonces, la atrofia de las fibras tipo 1 y tipo 2, que ya las conocen bien, ya conocen todas sus características, no hace falta recordarlas, se van a empezar a atrofiar desde las primeras 24 horas de ingresar a la UCI, ¿ok? Fatiga muscular por menor capacidad oxidativa y mayor dependencia al metabolismo anaeróbico. Esto es súper importante. No sé si ya vieron sistemas bioenergéticos, pero ahorita vamos a dar como que una introducción breve de los sistemas bioenergéticos, anaeróbico láctico, anaeróbico aláctico y el sistema aeróbico. Eh, es súper importante esto, la mayor dependencia del metabolismo anaeróbico. ¿Por qué? Cuando el paciente se recupere completamente de su patología que lo tiene internado en la UCI, él va a ser 100% dependiente a su metabolismo anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Sus principales nutrientes los va a tomar, los va a consumir de su ingesta de carbohidratos. Eh, Solo para que les quede un poquito claro, el metabolismo anaeróbico es todo aquel que nos hace utilizar
tanto carbohidratos como las proteínas de nuestro cuerpo. El sistema aeróbico toma como principal fuente de energía la grasa que tenemos acumulada. Entonces, anaeróbico, eh, carbohidratos y proteínas. Aeróbico, que es el que deja de utilizar o al que se deja de acostumbrar, es el que nos hace utilizar nuestra grasa acumulada. Y ahorita van a ver por qué nos afecta la mayor dependencia del metabolismo anaeróbico. Si la inmovilidad se prolonga por 3 semanas, se pierde, perdón, si la inmovilidad se prolonga por 3 semanas, se pierde un 50% de la fuerza muscular. Ojo aquí, si a esto le aunamos que ya perdimos el 50% o la mitad de nuestra masa muscular y a esto le sumamos que aparte perdemos también el 50% de la fuerza muscular, imagínense cuánta debilidad va a tener el paciente. Si conservara su 100% de masa muscular que tenía, pero aún así perdiera su 50% de fuerza muscular, esto ya le va a afectar muchísimo, ya va a perder muchas capacidades o va a dejar de hacer muchas actividades de la vida diaria. Pero junten la pérdida de la mitad de masa muscular más la mitad de la fuerza muscular, prácticamente esto lo va a tumbar en la cama obligatoriamente. ¿Ya se unió Diego? Liz, ¿ya se unió Diego? Ya, Ah, ok. Perfecto, Diego. Si quieres ver desde el principio, va a estar grabado todo y lo voy a subir ahí al canal de YouTube para que lo puedan checar toda la videollamada, ¿sale? Vamos sí, a sí, gracias. continuar. Entonces, estos son los principales efectos que nos va a generar eh, el síndrome de desacondicionamiento físico, ¿ok? Son los de mayor importancia porque nos van a afectar muchísimo en nuestras actividades de la vida diaria, desde las más básicas que es poder levantarte por ti mismo de la cama, poder deambular, poder caminar para, no sé, ir a la cocina y prepararte desayunar, etcétera. Pero eh, quiero que empiecen a darse cuenta que desde las primeras 24 horas de ingresar a la UCI, el paciente ya está teniendo alteraciones y ya es de suma importancia que el fisioterapeuta empiece a pues intervenir en el equipo multidisciplinario para que el paciente reduzca estas afectaciones, ¿ok? Quizá nosotros no vamos a lograr que el paciente salga como si nada, porque es inevitable que sufra alteraciones metabólicas al estar en la UCI. Sin embargo, nosotros vamos a reducir que esas alteraciones se compliquen al momento de darlo de alta. Si el paciente solo ingresa y lo tienen las 2, 3 semanas ahí inmovilizado, pues empiezan a darse cuenta qué tanta afectación va a tener a la tercera semana, ya que pues nuestro trabajo como tal sería ese, intervenir en el movimiento, intervenir en todas las actividades que va a generar nuestro sistema musculoesquelético, cosa que quizá no hagan o no esté dentro del trabajo de los médicos o de las enfermeras, que estaba leyendo que pues al menos aquí en México es muy común que todo este trabajo de movilidad, que todo este trabajo del ejercicio terapéutico lo hagan las enfermeras. ¿Lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer, sin embargo no les corresponde. En otros países en donde la fisioterapia ya está mucho más avanzada, nos llevan muchísimos años de avance, el fisioterapeuta ya tiene pues su lugar ganado, por así decirlo, ¿ok? Así como un nutriólogo se va a encargar del plan alimenticio, el fisioterapeuta se va a encargar de todo el ejercicio terapéutico y no va a llegar la enfermera a recomendarle una dieta, no va a llegar la enfermera a ponerle un plan de ejercicios, un plan de tratamiento de movilidad, etcétera. Ya el fisioterapeuta se tiene ganado ese lugar. Sin embargo, aquí en México todavía estamos pues un escaloncito abajo en el cual ni siquiera nos están considerando para pues poder intervenir o poder actuar con estos pacientes que se encuentran en un estado crítico y que al finalizar su estadía en la UCI
pues van a tener muchísimas alteraciones de su sistema musculoesquelético, de su sistema motor, etcétera. Entonces es muy importante que se empiecen a dar cuenta de todo lo que nos falta por progresar para que pues estemos en ese escaloncito arriba y también nos ganemos nuestro lugar como gremio en el área de la salud. Pero bueno, continuamos. Los efectos del síndrome de desacondicionamiento físico. Luego de la octava semana de inmovilidad se desarrolla intolerancia a los carbohidratos. Ojo, ¿se puede prolongar la estadía en UCI? Sí, sí se puede. Si ya vimos que las primeras 2 semanas perdimos 50% de masa muscular, si ya vimos que a la tercera semana ya perdimos 50% de fuerza y que ya nos estamos adaptando más al metabolismo anaeróbico, si llegamos a estar hasta la octava semana, ¿qué va a pasar? Vamos a desarrollar una intolerancia a los carbohidratos. O sea, la ingesta de carbohidratos del paciente, el cuerpo la va a rechazar. Es como si tuvieran, no sé, intolerancia a la lactosa, ¿no? El cuerpo la va a rechazar. ¿Qué pasa con esto? Al tener mayor dependencia del metabolismo anaeróbico y ahora nosotros tener intolerancia a los carbohidratos, ya no vamos a tener como tal una fuente de energías, por así decirlo, de donde vamos a tomar nuestra energía de primer nivel, por así decirlo, ¿no? El sistema anaeróbico, como ya les había dicho, se compone o toma la energía principalmente de carbohidratos y después de proteínas. Pero si nosotros a la octava semana ya desarrollamos una intolerancia a los carbohidratos, entonces esto se nos va a complicar muchísimo, porque ¿cuál va a ser nuestra fuente principal de energía? La proteína, ¿ok? Tal vez digan, bueno, todavía tenemos la grasa, pero yo creo que a la octava semana de inmovilidad o de estar en la unidad de cuidados intensivos, nuestro cuerpo ya se habrá gastado para ese momento hasta el último gramo de grasa que tenía de reserva. Entonces, la octava semana es fundamental porque aquí se nos complica todo. Si nosotros no hemos actuado, no hemos hecho nada por el paciente y ya llegó a la octava semana de inmovilidad, entonces se va a desarrollar esa intolerancia a los carbohidratos. Como nosotros, como nosotros ya tenemos una adaptación a la dependencia del metabolismo anaeróbico, nuestra principal fuente de energía la tenemos que tomar de los carbohidratos, pero si hay una intolerancia, entonces se va a dar la famosa proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? Es cuando el cuerpo humano se empieza a dar cuenta que no le queda de otra que tomar o consumir energía de sus propias proteínas. Entonces, si ya no podemos ingerir carbohidratos, si ya no tenemos grasa para ese momento de la octava semana, ya no le queda al cuerpo de otra que empezar a consumirse a sí mismo, empezar a tomar pues la energía que necesita para seguir sobreviviendo de nuestra musculatura. ¿Qué va a pasar? Pues si ya se perdió un 50% de masa muscular, vamos a ir en picada, acabándonos toda nuestra masa muscular hasta llegar a un punto en que ya no nos quede nada y por ende el cuerpo ya no va a poder subsistir. ¿Ok? Los otros efectos son la pérdida de calcio, aproximadamente 4 gramos por día. Esto nos va a generar también una pérdida de hasta el 16% de nuestra masa ósea y mayor riesgo de trombosis venosa profunda e hipotensión ortostática. Aquí los dos primeros puntos. Vamos a perder calcio, vamos a perder masa ósea. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está perdiendo todo esto, al momento de recuperarse, cuando salga de la UCI, muy probablemente va a ser propenso a generar o a padecer osteoporosis por toda la pérdida ósea que ya se generó en su estadía en la UCI. Entonces, también eso es algo que nosotros tenemos que evitar, ¿ok? Con el ejercicio terapéutico, con las movilizaciones, hacer que el paciente pierda lo menor posible de calcio, lo menor posible de densidad ósea, para que cuando salgan no sea propenso a las fracturas por la osteoporosis.
y mayor riesgo a trombosis venosa, que son cuando se ensanchan las venitas, pero de manera profunda, principalmente en los miembros inferiores, y la hipotensión ortostática, que es cuando se marean al momento de ponerse en bipedestación. Quizá a algunos de ustedes les ha pasado que están acostados y se levantan rápidamente y se sienten mareados. Eso se llama hipotensión ortostática, ¿ok? Bien, entonces, ya llegando al punto de casi el diagnóstico, bueno, no vamos a ver efectos ahorita, pero ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es el proceso que va a haber previamente para que un paciente genere síndrome de desacondicionamiento físico? Lo principal va a ser el reposo, ¿ok? Como ya les dije, puede ser prescrito o puede ser inevitable, dependiendo cuál sea la afectación. Puede ser una afectación neurológica como una polineuroradiculopatía, lo que es el Guillain-Barré, y pues es inevitable, el paciente no se puede mover. O puede ser prescrito, como ya les dije, a lo mejor un accidente en el cual el reposo es parte del tratamiento. El reposo nos va a llevar a una inmovilidad y por ende a un desuso de nuestras articulaciones, de nuestra musculatura, etcétera. Estos tres pasos son los que nos van a llevar al síndrome de desacondicionamiento físico, ¿ok? El síndrome de desacondicionamiento físico, como ya les había dicho, tiene efectos sobre todos los sistemas orgánicos, los cuales son el sistema respiratorio, sistemas neurológicos, metabólicos, hematopoyéticos, integumentarios, gastrointestinales, genitourinarios y endocrinos, ¿ok? Vamos a ver rapidito cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias en los principales sistemas de nuestro organismo, los que más nos importan a nosotros como fisioterapeutas. Hasta aquí todo bien. A ver, quiero ver si no se me han dormido. Sí, No, ya se están durmiendo. no, yo estoy haciendo. Monse, Estíbalis, ¿qué pasó? Aquí Solo Val, estoy, maestro. solo Vale y Lalo están al tiro. Ok. Continuamos entonces. Primero, vamos a ver el sistema cardiovascular, ¿ok? Los efectos que va a generar el síndrome de desacondicionamiento físico. Disminución de la capacidad de acortamiento de la fibra miocárdica, éstasis sanguínea, baja tolerancia al ejercicio y disminución del volumen plasmático. Éstasis sanguínea, ese término se refiere a que nuestra presión arterial se va a alentar o se va a disminuir, por así decirlo. La palabra sería alentar. Y eso nos va a generar como consecuencia una hipotensión, una reducción del gasto cardíaco y transporte de oxígeno, desacondicionamiento vascular, disminución del retorno venoso y riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ok? Entonces estos son efectos y estas son las consecuencias que nos va a generar en nuestro sistema cardiovascular el síndrome de desacondicionamiento físico. En el sistema musculoesquelético, debilidad muscular generalizada como efecto, debilidad de los grupos musculares extensores, de retracción de los músculos flexores, atrofia por desuso, osteoporosis y alteraciones del metabolismo óseo, como ya había mencionado, contracturas articulares y una miopatía, que es una patología muscular. Aquí la debilidad de grupos musculares extensores se da principalmente en miembros inferiores, mientras que la retracción de los músculos flexores, se da más en los músculos superiores, ¿ok? Esto nos va a traer como consecuencia deterioro de fibras musculares, disminución de fuerza muscular, disminución de la resistencia muscular y una anquilosis articular. Anquilosis articular se refiere a pues muy vagamente podemos decir cuando las articulaciones se pegan, ¿ok? Cuando por tanta inmovilidad
hay una pérdida de amplitud de movimiento y se siente como si las articulaciones, un ejemplo, la articulación grenumeral se encontrara pegada, por así decirlo. A eso se refiere una anquilosis articular. Tema respiratorio. Deterioro de la capacidad aeróbica, que esto va de la mano con nuestros sistemas bioenergéticos, ¿ok? Nosotros, para poder consumir nuestra grasa almacenada, necesitamos a fuerza nuestro sistema bioenergético aeróbico, pero para eso también debemos de tener una capacidad aeróbica, o también es también conocida como em, condición física, ¿ok? Al estar tanto tiempo en la UCI, pues va a haber un deterioro de esta capacidad, va a haber restricción ventilatoria, atrofia y debilidad de los músculos respiratorios y alteraciones del mecanismo de tos. Esto es súper importante porque al tener alteraciones del mecanismo de tos, el paciente puede acumular muchísimas flemas en los pulmones, y como no tiene ese mecanismo para poder expulsarlas, a veces se tienen que hacer algunas maniobras o se tienen que drenar mecánicamente todas estas flemas, porque el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Todos estos efectos van a traer como consecuencia limitación para el ejercicio, disminución de la capacidad vital y de la distensibilidad, dificultad en el destete del ventilador, alteración del intercambio gaseoso y riesgo de tolerancia de atelectasia y neumonía, perdón. Aquí lo del destete del ventilador, ¿qué quiere decir? Va a ser muy complicado quitarle el ventilador mecánico, ¿ok? Después de cierto tiempo el paciente se va a acostumbrar tanto a la respiración asistida que va a ser casi imposible tratar de quitárselo. Entonces, a veces el paciente tiene que llegar a comprarse un propio ventilador y tener una... Ay, se me fue el nombre de esto. Cuando les hacen un orificio aquí. Se me fue su nombre. Pero ya lo tiene pues de por vida, por así decirlo. No recuerdo si se llama cánula. Pero bueno, ella lo tiene de por vida y tiene un ventilador mecánico en casa para que pues de ahí pueda respirar sin tener dificultades, ya que se hizo prácticamente dependiente este ventilador. El que tenga su ¿Y dónde se hizo micrófono. el orificio? ¿Mandé? ¿Dónde se hizo el orificio? ¿Cómo? ¿Dónde se hace el orificio? En la tráquea. No recuerdo cómo se llama ¿No es esto. traqueotomía? La traqueotomía es el procedimiento, pero, o sea, ya tener el orificio, no recuerdo cómo se llama, no me acuerdo si es cánula, pero traqueotomía es el procedimiento para poder realizarte Ah, ese ya. orificio. Muy bien. Ahorita investigamos cómo se llama. Ya se me fue el nombre. Pero bueno, sistema nervioso. Agravamiento de la semiología de la polineuropatía. Ejemplo, si el paciente está así o desarrolló síndrome de desacondicionamiento por un Guillain-Barré, se pueden agravar esta sintomatología del Guillain-Barré, que es la debilidad muscular principalmente, atrofia muscular, etc. Alteraciones perceptuales, reducción de la retroalimentación motora y afectación de la propiocepción. Esto nos trae como consecuencia la debilidad, como ya lo había mencionado, y las alteraciones psicológicas. Sistema integumentario de la piel, pérdida de la turgencia de la piel. Turgencia se refiere a la elasticidad. Vamos a tener una pérdida significativa de la elasticidad de la piel, aparición de zonas de presión y edema, ¿ok? Esto nos va a traer como consecuencia las úlceras de decúbito y escaras. No sé si les haya tocado ver a ustedes pacientes o algún familiar que haya estado muchísimo tiempo acostado, que se le hagan las famosas úlceras, pero es muy importante mover al paciente, estarlo movilizando de decúbito supino a decúbito prono, para que esta presión no le genere las úlceras, porque eso les puede generar también infecciones que van a complicar muchísimo el tratamiento, aparte del dolor que es muy
pues es insoportable, ¿no? Tener ahí una úlcera, alguna herida y estar todo el tiempo sobre ella. Entonces, lo más recomendable aquí sería movilizarlo unas 3 veces al día para evitar que se generen esas úlceras o ponerle almohadas debajo de, ¿cómo se llaman? O sea, almohadas debajo de él, en las articulaciones donde las estructuras óseas sean más prominentes para evitar que se dé el contacto directo y así se genere las úlceras de decúbito. Ya vamos a acabar. Ya. Síndrome gastrointestinal, ¿ok? Va a haber una disminución de la absorción de nutrientes, un trastorno de la deglución y disminución del peristaltismo. Esto nos va a traer como consecuencia desnutrición y estreñimiento e impactación fecal. ¿Ok? Esto también afecta muchísimo al paciente porque como no tiene aportación, no tiene absorción de nutrientes y a eso le sumamos que está perdiendo mucha masa muscular, mucha grasa acumulada, entonces va a llegar el momento en que si ya lleva muchas semanas en la UCI y no tiene buena absorción de nutrientes, se va a generar una intolerancia a los carbohidratos y también ya no va a poder absorber otro tipo de nutrientes porque su sistema gastrointestinal se va a afectar. Esto nos va a generar la famosa desnutrición y el estreñimiento. Y ojo, aquí también quería comentar trastornos de la deglución. Eh, a mí sí me tocó ver a varios pacientes que tenían trastornos de la deglución y a partir de la primera o segunda semana de estar inmovilizado, por así decirlo, cuando ya les ponen la sonda y ya no movilizan los músculos de la deglución, se atrofian muchísimo y les tarda, si es una semana que no los utilizaron, pueden tardar inclusive hasta un mes en recuperar pues esa funcionabilidad, por así decirlo. Me tocó a mí tratar a varios pacientes con trastornos de la deglución y su tratamiento principal para ellos es un tipo de corriente que se llama Vital Steam. Se le colocan dos electrodos aquí a nivel del cuello y se le genera pues una corriente eléctrica que le está realizando un movimiento mientras nosotros le tenemos que estar dando ejercicios ya sea del movimiento de la lengua o darle ciertas sustancias para que esté ingiriendo. Pero ojo, a lo mejor se escucha un poquito fácil, pero siempre estás corriendo el riesgo de a lo mejor el paciente se pueda ahogar. Bueno, no llegando a un extremo, pero pues tenga esa sensación de que se está ahogando al momento de querer tragar algo y los mismos músculos no estén generando esa contracción y no estén haciendo que el bolo alimenticio pues pase directamente. Entonces es complicado con los pacientes, les digo, a partir de la primera semana se le afecta tanto, se atrofian tanto porque son músculos pues muy pequeños, muy débiles por así decirlo, y puede tardar inclusive hasta un mes en recuperar toda esa debilidad que se generó en tan solo una semana. Continuamos con el último sistema genitourinario. Alteración del vaciamiento de la vejiga, incontinencia por rebosamiento, aumento de la diuresis, hipercalculiria, litiasis renal y disminución de la filtración glomerular. ¿Ok? Eh, Hipercalculiria son las famosas piedritas o cálculos renales que se generan en el riñón. Entonces, si existe el síndrome de desacondicionamiento físico, muy probablemente va a tener este efecto de hipercalculiria y va a generar las famosas piedritas en el riñón, ¿ok? Todos estos nos van a traer como riesgo, como consecuencia, perdón, riesgo de infección. ¿Ya se aburrieron? Bueno. No. Pues no, no. Creo que Diego es el más No. despierto. Vamos a tomarnos un receso. Ya son las 9. Pueden ir al baño. Ah.
Fanny, tu cámara, por favor. Diego Marín, tu cámara, por favor. Profe, estoy todavía en mi camita desnudito. No importa. Diego, Estivalis, Fanny. Solo falta Carolina. ¿Qué onda con su compañero, su queridísimo compañero, ¿cómo se llama? Fernando, Fernando. no lo eché. ¿Quién Ajá. sabe? No lo eché. ¿Quién está tomando capturas? Yo, Ok. Con mi celular no lo han visto. ¿Han tenido otras clases ahorita? No. ¿Ustedes? no. Bueno, esta Sí, semana sí. no, es lunes a las 8 de la mañana. Martes. A mí no me lo viste. Ok. No, sí, no. Y ahora sí les prometo que vamos a estar teniendo todas sus clases. No, gracias. Los he abandonado muy feo, pero ya, perdón. ¿Tienen algún tema ustedes que quieran ver, repasar, para que igual lo podamos anexar? Lo de sus clases prácticas, creo que tú no estabas, Diego, todavía, pero les decía que muy probablemente no van a regresar en junio a las clases presenciales por decreto de nuestro señor gobernador. Entonces, como ya les había dicho con ustedes, eh, pues su materia es prácticamente de práctica. Entonces, sí necesitaba estar con ustedes y le comenté esto a la directora y lo que me dijo es que, pues para que haya práctica, por así decirlo, es que tengo que grabar videos de cómo se hace la valoración, mandárselo, que ustedes me manden videos también, etcétera, ¿no? Pero, eh, pero pues los videos, si es así, los voy a grabar hasta junio. Me van a prestar, creo que laboratorio. Entonces vamos a tener muchísimo tiempo de sobra porque solo les voy a enviar los videos, los van a ver, me van a enviar los videos de nuevo, pero pues yo siento que vamos a perder muchísimas clases, por así decirlo. Entonces, no sé si tengan ustedes algún tema que quieran ver, que quieran repasar para poder pues anexarlo aquí a su programa. Ya tengo algunos temas que quiero ver con ustedes, pero pues no sé si quieran ustedes agregar alguno o como ven. No sé. No lo eché. Digan, hablen de una vez. Ay, uy. No, ok, perfecto. Qué bueno que saben todo. ¿Alguien de ustedes ganó el reto Everest? No sé. No. Creo que la única que lo subió fue Caro. Pero era por grupo, por licenciatura, ¿o cómo fue eso? Personal, ¿no? O sea, nada más quería Eran los hacerlo que quisieran. ¿Y qué les daban? un El descuento del grandioso 10%. 50% de descuento. Ah, Muy bien. Continuamos. sí. Todavía falta No. mucho. Este,
Si alguien tiene que irse porque va a trabajar, porque tiene que darle de comer al niño, a la niña, se puede ir con toda confianza. Como por ejemplo aquí Jenny creo que ya nos abandonó, ya nomás estamos viendo su puerta, creo. Pueden irse y va a quedar grabada la videollamada. La voy a subir al canal de YouTube que hice para que puedan estar repasando las clases, ¿ok? Jenny, ¿estás ahí? Jenny, ¿estás ahí? Ah, ok. Ah, la alimentación, el desayuno. Ok. Pues vamos a continuar, ¿sale? ¿Sale, Monse? Sí, Ok, continuamos. Ya vamos a acabar. 15 de 38, vamos. Bueno, repaso rapidísimo de la fisiología muscular, ¿sale? Sí se acuerdan bien lo de la contracción, potencial de acción y todo eso, ¿verdad? Les Ujú. quedó muy, muy claro desde el primer día. Entonces, un repaso rapidito. El músculo va a tener fascículos. Los fascículos van a estar compuestos por las fibras tipo 1, tipo 2, que son las fibras lentas y rápidas. Los fascículos van a contener fibras musculares, los cuales van a contener miofibrillas, y estas miofibrillas van a tener el famoso sarcómero, que se va a componer de los miofilamentos de actina y miosina. ¿Ok? Creo que queda claro. Ya lo vimos muchísimo en las clases, así que no hace falta irnos más a fondo. Entonces, fisiopatología del síndrome de desacondicionamiento físico. ¿Ok? En el paciente críticamente enfermo que se encuentra en la UCI, el análisis catabólico de la proteína muscular muestra pérdidas extremas cerca del 2% por día y una disminución diaria en el área de la fibra muscular hasta del 4 o 3 o 4%. Bien, esto quiere decir que vamos a tener una pérdida significativa del músculo, como podemos ver aquí en la imagen. Esto por ya sea la proteólisis, ya sea por la inmovilidad prolongada, el catabolismo aquí está perdiendo también eh, pues algún porcentaje por día, y esto nos está generando que haya pérdida de la musculatura. Creo que uno de ustedes compartió la foto, se las iba a poner aquí, pero se me pasó, de un chico que estuvo creo que 6 semanas inmovilizado por el COVID, y se ve claramente como o toda la masa muscular que llegó a perder. No recuerdo quién de ustedes la compartió, la vi en el Facebook, pero o sea, sí es impresionante ver cómo eh, se genera esa pérdida de masa muscular por el simple hecho de estar inmovilizado. Entonces, ojo ahí, porque nosotros como fisios es nuestra principal tarea, ¿ok? Evitar que se pierda toda esa masa muscular, o que se pierda menos masa muscular, por así decirlo, aunado a todas las otras complicaciones, que son la anquilosis, que son las complicaciones eh, circulatorias, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que trabajar como preventores de esas alteraciones, o en dado caso hacer que las alteraciones se reduzcan. Pero bueno, diagnóstico fisioterapéutico, esto es súper importante. La valoración inicial del paciente debe de ser completa, debe ser minuciosa y rigurosa también, ya que se debe conocer con claridad el estado del paciente para saber cómo intervenir sin mayores riesgos, y además para valorar la progresión, la estabilidad o la remisión del evento. Aquí es súper importante que nosotros como fisios tengamos nuestro propio diagnóstico, nuestro propio criterio, porque les decía, al menos aquí en México todavía no hemos dado ese salto como gremio de ganarnos nuestro propio lugar, ya que pues es bien sabido que las que realizan todo este tipo pues de procedimientos son las enfermeras. La movilidad, el ejercicio,
etcétera, ¿no? Sin embargo, es súper importante que nosotros como oficios tengamos o demos nuestro criterio para generar un tratamiento adecuado, un programa de ejercicios adecuado y además poder evaluar la progresión, la estabilidad o la remisión eh, de, de esta patología. Si un profesional del área de la salud, digas el caso de las enfermeras, es la que realiza todo este diagnóstico que nos correspondería a nosotros, no va a tener ciertos criterios que a lo mejor nosotros como fisioterapeutas podríamos tener. Esto le va a ayudar al paciente, sí, sí le va a ayudar. Sin embargo, el tratamiento, la progresión no va a ser óptima. Esto quiere decir que no sirve, en pocas palabras, no sirve de nada que una enfermera o cualquier otro eh, pues personal del área de la salud movilice a un paciente si no sabe el por qué o el para qué y ni siquiera sabe qué es lo que quiere lograr. Si simplemente lo moviliza por el hecho de evitar las úlceras por presión que les había mencionado o evitar que el paciente, no sé, esté adolorido, pues esa no es una razón suficiente, ya que nosotros como fisioterapeutas, al dar nuestro criterio, nuestro diagnóstico clínico, vamos a saber el porqué de las causas y así vamos a intervenir directamente en las causas. Entonces, ojo, ahí les encargo a ustedes que son la próxima generación, tienen que ayudarnos a dar este salto, a ganarnos ese lugar en ese equipo multidisciplinario, que no venga alguien más y diga, ah, está bien fácil mover, ah, está bien fácil movilizar, yo lo puedo hacer. Sí está fácil hacerlo quizá, pero deben de dar de su parte ustedes para que se den cuenta de que no solo es el hacerlo, sino el saber por qué y para qué lo vamos a realizar. Entonces, ya vamos a ir de lleno con la intervención fisioterapéutica en el síndrome de desacondicionamiento físico, ¿ok? La intervención temprana es necesaria para prevenir los problemas físicos, psicológicos y la hospitalización prolongada eh, asociados a la inmovilización. ¿Por qué les digo que es importante que nosotros como fisios eh, pues demos nuestro criterio, demos nuestro tratamiento? Puede que sí, a lo mejor el paciente con COVID, en este ejemplo, estuvo sus 2 semanas internado, estuvo sus 2 semanas en la UCI porque estuvo crítico. Sin embargo, pues afortunadamente el paciente pues tuvo una reacción de mejoría a las 2 semanas, ya lo podemos dar de alta, etcétera. Pero esta inmovilización prolongada nos hizo que el paciente se tenga que quedar mucho más tiempo hospitalizado, se tenga que quedar mucho más tiempo intervenido, quizá ya no en la UCI, pero sí en el hospital como tal. Entonces, nosotros como fisioterapeutas vamos a prevenir que esto pase. Una intervención temprana es óptima para que evitemos que estos síntomas o estas afectaciones, mejor dicho, sean muy grandes. Entonces, si nosotros intervenimos tempranamente y el paciente se recupera de su enfermedad, de su patología que lo llevó a la UCI, nosotros le estamos dando la posibilidad de que al momento de recuperarse completamente de su patología no tenga mayor complicación y ya pueda irse a casa y llevar un programa de ejercicios en su hogar. Esta es una secuencia de tratamiento que nosotros como fisioterapeutas debemos de tomar en cuenta, ¿ok? La primera de cómo vamos a intervenir nosotros es en el posicionamiento en la cama, ¿ok? Aquí hay que tener especial cuidado con los pacientes que tienen, por ejemplo, el ventilador mecánico conectado. Otra vez el ejemplo de un paciente con COVID, ¿ok? Si tiene el ventilador conectado, el ventilador mecánico, pues es importante nosotros realizar esas movilizaciones, realizar esas manipulaciones eh, articulares sin que vayamos a desconectar algún cable, sin que dañemos a lo mejor la integridad del paciente o causemos alguna molestia por realizar estas movilizaciones de manera errónea. Entonces hay que tener
principal cuidado aquí, ¿ok? Cuando hacemos el posicionamiento en cama y la intervención en cama. Estos van de la mano. Aquí tenemos de tener especial cuidado porque es cuando nosotros iniciamos y de eso depende que el paciente tome bien o tome a mal nuestra intervención fisioterapéutica. Posicionamiento en cama, que sería colocarlo correctamente en decúbito prono, decúbito supino, ya sea el caso de los dos. La intervención en cama, como ya les mencioné, movilizar sin causar algún tipo de molestia, de dolor o por ahí llegar a mover algún cablecito, algún aparato que es vital para el paciente, ¿no? Que no les pase que, por ejemplo, quieren movilizar, no sé, miembro superior y por eso ya le desconectaron algo y ya le causaron la muerte, entonces deben de tener especial cuidado en estos dos eh, en estas dos intervenciones, ¿ok? Posicionamiento en cama y la intervención en cama. Después, el decúbito ascendente y viceversa. Nosotros vamos a empezar a trabajar al paciente que se mantenga sentado, que tenga equilibrio, que tenga fuerza en el tronco, que tenga fuerza en los músculos abdominales y eh, en que pueda pasar de esa posición a volver a estar acostado por su propia cuenta, sin que lo estemos interviniendo, sino que él ya tenga la fuerza suficiente o recupere la fuerza suficiente para poder generar este cambio de posiciones. Y después la sedestación a bipedestación y viceversa. Lo mismo, nuestro paciente ya se puede sentar por sí solo, ya tiene la fuerza suficiente en tronco, y ahora lo que nos queda es trabajar la bipedestación, que tenga la fuerza suficiente en los miembros inferiores para que pueda mantenerse en esa posición. Y ya por último, la deambulación, que esto va de la mano a lo mejor con la reeducación de la marcha, ¿ok? Eso también es un tema que vamos a ver, lo de reeducación de la marcha. Pero pues eso ya es más adelante, es de los últimos temas que nos tocan. Continuamos. Intervención en cama, ¿ok? Estas movilizaciones ya se las enseñé, espero que las recuerden bien, por favor. Movilización de la articulación glenohumeral y ejercicios básicos del hombro. Aquí podemos observar las rotaciones. eh, Como les dije, ya se las enseñé. Rotación interna, rotación externa y aquí el posicionamiento que debemos de tener para poder realizar esa movilización. Si se acuerdan, yo les decía, se tienen que realizar siempre las estructuras próximas, las articulaciones próximas, ahí debe de ir lo de la toma y contratoma, pero aquí está lo que me refería con tener cierto cuidado para evitar molestias o evitar que el paciente tenga complicaciones con algún cablecito, algún aparato. Si se fijan, pues aquí se está realizando la rotación, pero pues no se está tocando aquí la articulación del codo. ¿Por qué? Porque tiene conectados algunos materiales que si nosotros llegamos a presionar en esa zona, le podemos generar alguna molestia o inclusive, no sé, llegar a lesionarlo, a lastimarlo, ¿no? Por eso es importante realizar bien la movilización, realizar bien el movimiento, pero tener en cuenta eso, la comodidad del paciente, ¿ok? Y la técnica para abducción y aducción de hombro. Igual, ya se las enseñé. Espero que las recuerden bien. Abducción hacia afuera, aducción hacia adentro, ¿ok? Y movilización de la articulación del codo y ejercicios básicos. Aquí está la técnica de flexión-extensión del codo, pero también la pueden llegar a combinar, acuérdense, con lo de la aducción horizontal, ¿ok? Acá y hacia adentro. Eh, la facilitación neuromuscular propioceptiva es muy importante porque nos puede ayudar tanto a realizar todas estas movilizaciones, todo este conjunto de movilizaciones, como para poder recuperar algunas actitudes motrices que quizá el paciente llegó a perder por su estadía en la UCI. No sé si ya las conozcan, si ya las hayan visto antes, las diagonales de FNP o diagonales de Cava, también conocidas de ese nombre. No sé si alguno de ustedes ya las conoce o ya las había escuchado, ¿sí o no?
No. 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 Ok. Pues me imagino que su profe de neuro, si ya están viendo neuro, se las va a enseñar bien. Pero aquí va una introducción rapidita, ¿sale? Ojalá y me tocara darles neuro a ustedes. Pero bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de diagonales, ¿ok? Dos patrones, por así decirlo. El primero es el que va de la A a la B y el segundo es el que va de la C a la D, ¿ok? El primero de A a la B. ¿Qué vamos a realizar? Aquí está en la imagen. Vamos a realizar una extensión, aducción y rotación interna, ¿ok? Si generamos todos esos movimientos, vamos a hacer la siguiente diagonal. Entonces, extensión, aducción y rotación interna, ¿ok? También es conocida como la posición de la espada, que se ve que ustedes van a sacar una espada de su, que sería cadera izquierda. Si lo hacen con la derecha, es como si sacaran una espada de la cadera derecha, ¿ok? Entonces, extensión de codo, aducción de hombro y rotación interna de hombro, ¿ok? Y después de esto seguimos con el patrón BA, que sería flexión de hombro, abducción de hombro igual y una rotación externa, ¿ok? Aquí sería la posición del mesero. No sé si se logra notar ahí o no me veo bien en la cámara, pero ese es el primer patrón, ¿ok? La primera extensión, aducción, rotación interna, es como si quisieran sacarse una espada. Y la segunda es la flexión, abducción y rotación externa, que es como si estuvieran levantando una charola de mesero, ¿ok? Esta es la primera del patrón AB y BA. AB y BA, ¿ok? De la espada y de mesero. Esta es la primera diagonal de Kavak o diagonal de FNP. Así lo van a ver o así lo van a observar, pero acuérdense con eso, de esos nombres, ¿sale? Para que no se les olvide. De la espada, espadachín, y de mesero o levantando una charola, ¿ok? Y el segundo es el CD y el DC. En este sería una extensión, abducción y una rotación interna, ¿ok? Pero ya sería del mismo lado. Esto quiere decir que lo generaríamos en esta posición y después sería una flexión, aducción y rotación externa, ¿ok? Veríamos esto. No sé si se note bien en la imagen, pero estas son las diagonales de FNP. Aquí son los del miembro superior derecho y aquí son del miembro superior izquierdo. Me gustaría que cuando nos veamos, si es que nos vemos de nuevo, eh, pues les dé un repasito rápido de cuáles son estas diagonales, porque no solo nos van a servir en neuro, nos van a servir muchísimo para recuperar patrones de movilidad en cualquier tipo de paciente. Esta es la primera secuencia, la que les decía, la de espadachín. El paciente se encuentra en decúbito supino en esta ocasión y vamos a generar una extensión, aducción y rotación interna. Y al momento de generar la segunda diagonal, vamos a hacer una flexión, abducción y rotación externa. ¿Ok? Esta es la secuencia. Acá, adentro, espadachín y afuera la de mesero. Pero bueno, esas ya las vamos a llegar a ver algún día, algún día. Seguimos con intervención en cama. Esta es básica para que los grupos musculares y articulares de los miembros inferiores no pierdan movilidad, no pierdan fuerza y conserven un poco de su masa muscular. ¿Ok? Aquí le están haciendo la flexión de cadera en decúbito lateral. Esta creo que no se las enseñé o no me acuerdo bien, pero le están haciendo una flexión de cadera y en las imágenes de acá abajo le están haciendo la extensión de cadera sumado con la extensión de rodilla, ¿ok? ¿Alguien quiere decir algo? No, ok. Entonces, aquí en la primera le están haciendo flexión de cadera con flexión de rodilla.
Y aquí en la segunda ya el fisio se posiciona en la parte de atrás y le está realizando una extensión de cadera con extensión de rodilla, ¿ok? Es igual, ojalá lo pudiéramos ver cuando regresemos. Continuamos. Aquí podemos observar en que le están haciendo una abducción de cadera. Igual creo que sí la vimos. Abducción, flexión, extensión de la rodilla y un levantamiento de pelvis. Aquí, pues como les decía, el fisio se tiene que adaptar a cómo se encuentra el paciente en la UCI. Ya me duele mi garganta. Se tiene que adaptar, ¿ok? Yo les enseñé de una manera cómo se realizaba la flexión y extensión de rodilla. Sin embargo, pues en este caso se tiene que adaptar el fisioterapeuta a todos los instrumentos que está utilizando el paciente para evitar, bueno, para llevar a su comodidad, mejor dicho, y evitar que el paciente sufra de algún tipo de, pues, de dolor, de inconveniente, etcétera. Y ok, aquí tenemos el cambio de decúbito a supino en el paciente. El paciente cruza una pierna sobre la otra hacia el lado que desea rotar. El fisioterapeuta lo va a acompañar y va a guiar el cambio de posición con una tracción de cadera, con un movimiento de cadera y de miembro superior. Este apoyo debe ser mínimo progresivamente, o sea, el paciente para ese cambio de posición de decúbito supino a decúbito prono lo tiene que ir realizando por él solo, pero debe ser progresivo, ¿ok? No piensen que a la primera semana, a la segunda semana, el paciente ya se va a poder cambiar o se va a poder rodar por sí solo. Tienen que ayudarle ustedes. Si se van a pasar hacia el lado izquierdo, entonces la pierna izquierda es la que se va a posicionar de este lado, el lado contrario, y nada más vamos a ayudar con una tracción o un empujoncito, por así decirlo, en la cadera y en los miembros superiores, ¿ok? Estiramientos. El estiramiento debe ser estático cuando el músculo es elongado lentamente. Para inhibir el reflejo miotático, ¿ok? Es súper importante esto, que deben de ir lento, debe ser estático y eviten que el paciente le rebote, por así decirlo, con el reflejo miotático. Luego se mantiene en un grado de elongación cómodo durante 15 a 30 segundos y esta es la técnica más utilizada en la UCI. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran siempre más de 30 segundos? Esto se aplica, va a seguir aplicando, pero solo en los pacientes que no se encuentren críticamente enfermos. En este tipo de pacientes en que ya hay una debilidad, ya hay una atrofia muscular, pues vamos a irnos solamente de 15 a 30 segundos, ¿ok? No exceder más porque igual podríamos llegar a lesionar a nuestro paciente. Entonces tenemos aquí técnica de estiramiento del periforme, técnica de estiramiento de isquiotibiales, que igual ya la vimos, técnica para estirar el tensor de la fascia lata, no recuerdo si lo vimos, pero pues aquí está en la imagen y es uno de los más importantes también para realizar. Técnica de estiramiento de flexores de cadera, sí lo vimos, aquí está mal posicionado este chavo. Bueno, técnica de estiramiento del tendón de Aquiles, igual también lo vimos, ¿ok? Aproximaciones articulares y descargas de peso. Algunos ejemplos de técnicas para la aproximación articular. Aquí están los de muñeca y aquí están los de cuello del pie y la cadera, ¿ok? Es súper importante la aproximación articular y descargas de peso. ¿Para qué? Para trabajar a nuestros receptores sensitivos llamados propioceptores. La propiocepción es algo que se pierde durante la estadía en la UCI y es muy importante recuperarla y así evitar que el paciente tenga complicaciones al momento de mantenerse en bipedestación y al momento de empezar la marcha de nuevo. Si no tenemos propiocepción, va a ser casi imposible que el paciente pueda deambular porque no va a tener percepción de su propio cuerpo en el espacio. Entonces, esas aproximaciones articulares y descargas de peso son súper importantes, ¿ok? Intervención en sedestación. El cambio de posición de decúbito ascendente tiene un gran significado en la percepción del paciente y su evolución, ¿ok? Es muy importante
que el paciente llegue a este punto. Si ya llega a un punto en que ya puede ponerse por sí solo en sedestación, entonces el paciente ya va a tener muchísima mejoría, ¿ok? Ya va a poder evitar lo que son las úlceras, ya va a poder realizar más movilidad, ya va a poder trabajar en contra de la movilidad, perdón, de la gravedad, y eso nos va a hacer que recuperemos mucho más fácil la fuerza o, por otro caso, que la perdamos eh, en menor porcentaje. Entonces es súper importante que lleguen hasta este punto con el paciente. Si llegan ya a la sedestación y logran que su paciente se pueda sentar por sí solo, entonces ya van a tener prácticamente el 60% del trabajo recuperado. ¿Ok? Aquí, como les mencionaba, ya en sedestación, el paciente va a tener la ventaja de que ya puede realizar las movilizaciones, aquí en este caso de miembro superior, en contra de la gravedad. Esto le va a ayudar muchísimo porque va a recuperar la fuerza eh, con, con mayor rapidez, ¿ok? Aquí estamos viendo que está haciendo una flexión, aquí está haciendo una abducción y aducción, y aquí no sé qué esté haciendo, pero bueno, son ejercicios de los miembros superiores que ya nos está ayudando muchísimo que esté en sedestación, porque al mismo tiempo también está trabajando lo que es la fuerza y el tono de la musculatura del tronco y del abdomen, ¿ok? Es súper importante que se trabaje el paciente en sedestación. Algunos ejemplos de descargas de peso en posición sedente. Como vimos, ya trabajamos propiocepción en miembros inferiores, pero así podemos trabajar la propiocepción o descargas de peso en la posición sedente para los miembros superiores, ¿ok? Ejemplos de intervención en posición sedente, movilizaciones de miembros inferiores y movilizaciones de pelvis. Aquí vamos de nuevo, flexión de cadera, extensión de rodilla. Aquí estamos realizando, creo que está realizando una flexión plantar, flexión dorsal, etcétera. Y pues todas las movilizaciones o todos los ejercicios que podamos realizar en miembros inferiores también nos está ayudando muchísimo que ya se encuentre en sedestación para que el paciente ya pueda hacer ejercicios en contra de la gravedad y recupere mucho más fácil su fuerza muscular. Estos son algunos ejemplos de ejercicio dinámico en posición sedente. No recuerdo el nombre. Se llamaba... Esperen. Ay, no recuerdo el nombre, pero es un ejercicio en que se colocan ustedes detrás del paciente y le empiezan bueno, le tienen que decir que se mantenga fijo lo más posible en la cama, que se ponga duro, que haga fuerza para evitar que se caiga, y ustedes lo empiezan a mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, pero sin estarlo sosteniendo de la mano como se muestra aquí en la imagen, ¿ok? Aquí sí se puede realizar de esta manera al principio, pero lo mejor sería que el paciente empiece a recuperar ese equilibrio, eh, pero ya sin la ayuda de alguien, sin que se esté sosteniendo de alguien. No recuerdo cómo se llama eso. No recuerdo, pero bueno, se colocan detrás del paciente, lo empiezan a mover hacia adelante, hacia atrás, le empiezan a dar ciertos empujoncitos, ¿ok? Para que él empiece a recuperar su equilibrio dinámico. Ya vamos a la intervención en bipedestación. Adoptar la posición bípeda puede ser difícil en el paciente crítico si no se ha agotado las etapas previas del ejercicio terapéutico. A esto me refería con la de la propiocepción, con la de la fuerza muscular, con la de la sedestación. Si ustedes de sedente o de cambios de posición de decúbito supino a decúbito prono ya lo quieren parar, pues están muy equivocados, no van a poder hacerlo. El paciente no va a tener ni la fuerza ni la resistencia muscular necesaria para que se pueda mantener en bipedestación. Entonces es importante llevar todos esos procesos de la pirámide que les mostré para que el paciente llegue
a la bipedestación y ya tenga la fuerza suficiente al menos para mantenerse de pie por sí solo. De pie se estimulan los músculos antigravitatorios, lo que constituye un estímulo potente en el proceso de la rehabilitación. Si la posición de sedente ya nos ayudaba y les dije que tenían ganado un 60% de la recuperación, con la posición de bipedestación ya tienen ganado hasta un 80%. ¿Ok? Es súper recomendable que ya se coloquen en esta posición por los músculos antigravitatorios. Si no tenemos fuerza muscular en los músculos antigravitatorios, o mejor dicho, si no tenemos la resistencia, entonces es casi imposible que el paciente pueda mantenerse tiempos prolongados en bipedestación y pues mucho menos a realizar sus actividades de la vida diaria. Aquí para levantarlo debemos de apoyarlo bien con los miembros superiores. Vamos a colocarlos aproximadamente en el tercio medial del brazo y en el apoyo del miembro inferior nuestras rótulas tienen que entrar en contacto mientras nosotros lo levantamos. Una vez que lo levantemos ya podemos separarnos un poco, ya no es necesario estar tan juntos, pero esto es para darle un apoyo y una estabilidad, ¿ok? No es como pasar al paciente de la silla a la camilla. Ahí es muy diferente porque el paciente pues tiene al menos un poco de fuerza o nos puede ayudar al menos un poco. Sin embargo aquí, como lo estamos casi sacando de la muerte, entonces no tiene nada de fuerza y nosotros somos los que tenemos que darle ese apoyo, esa estabilidad para que pueda levantarse. Y en la ilustración vamos a observar la actividad básica en bipedestación, que es el apoyo monopodal, apoyo bipodal y empezar a subir y bajar escaleras. Esto para igual empezar a fortalecer lo que son los músculos del cuádriceps, isquiotibiales, etcétera, ¿ok? Lo del apoyo monopodal. Aquí es súper importante. Si ustedes quieren trabajar equilibrio, eh, tienen que darse cuenta que a lo mejor en un paciente sano, por así decirlo, lo pueden llegar a poner, no sé, en alguna plataforma inestable, en el bozo inclusive, pero en un paciente así es casi imposible llegar a ponerlo en algún tipo de material. Entonces, lo más recomendable es que ustedes se guíen por esta secuencia, ¿ok? Primero, pues apoyo bipodal, o sea, las dos piernitas. Segundo, apoyo monopodal, apoyo en una sola pierna, pero en plataforma estable. Después, cambiar de pierna, apoyo monopodal, pues del otro lado, con la derecha, con la izquierda, etcétera, en plataforma estable. Después van a hacer apoyo bipodal en plataforma inestable. Después apoyo monopodal en plataforma inestable. Después apoyo monopodal contrario en plataforma inestable. Y por último, apoyo bipodal, pero en plataforma inestable, pero con los ojos cerrados. Cambia muchísimo el hecho de que tengan los ojos cerrados o no, porque eso les da una percepción de dónde se encuentran y esto les va a ayudar muchísimo a llegar a trabajar el equilibrio con este tipo de pacientes. Aquí lo que yo recomendaría también es el uso de la andadera, ¿ok? Andadera es súper importante, incluso lo pondría antes de hacerlo subir y bajar escaleras. En la andadera, él sosteniéndose por sí mismo, lo podemos dejar ahí, no sé, unos 10, 15, 20, 30 segundos y ya está generando fuerza muscular. Después de eso, levantar las piernas, hacer flexión de cadera y simular que está marchando pero en el mismo lugar, etcétera. Y por ende después vamos a empezar a reeducarle la marcha. Ya lo de las escalerillas yo lo dejaría quizá cuando el paciente ya tenga cierto equilibrio y ya tenga también cierta fuerza muscular en miembros inferiores, pues para evitar que se pueda llegar a caer o se pueda llegar a lesionar. ¿Ok? Muy bien. Sale, chavos. ¿Ya se despertaron bien o todavía no? Ah, otra Ya, cosa.
Otra cosa, les voy a pasar las diapos para que no, bueno, que ni están anotando, creo, pero les iba a decir por si no anotaron bien algo. Pero bueno, les voy a pasar las diapos de todas maneras. Jennifer Campos, Fanny, Adame, por favor. Diego Marín, cámara. Ay, profe, no. Va a ver mi chiche. Estoy dando de comer. Entonces no. Jennifer no. Ay, muy bien. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema? Como les dije, pues esta presentación no es como tal sobre el COVID, pero pues ahorita es la patología que estamos viendo día a día y quiero que se den cuenta de que un paciente con COVID es casi un 100% probable. Oh, el Diego ya hasta se salió. El COVID es casi un 100% probable que nos va a generar un síndrome de desacondicionamiento físico por todo el tiempo que el paciente se encuentra inmovilizado, ¿ok? Y si se fijan, o al menos yo no he visto el anuncio de se solicitan fisios, necesitamos fisios. Ahorita lo que están reclutando, por así decirlo, son los médicos y las enfermeras. Sin embargo, todo esto lo hacen pues para tratar de salvarle la vida al paciente más que nada. O sea, lo único que les importa, al menos aquí en México, es salvarle la vida al paciente y ya si salen, pues ahí que ellos vean cómo se recuperan, ¿no? Pero pues ya depende de ustedes, la próxima generación, que hagan algo al respecto. A lo mejor yo solito no voy a poder, pero ya con todos ustedes, son muy argüenderos, ya hagan que al menos en Guerrero nos tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿alguien, alguna duda, comentario, quiera agregar algo? No sé si ya se han metido a ponencias últimamente, han aprovechado su cuarentena y han estado viendo, no sé, algunos cursitos de COVID, en fisioterapia, de ejercicio terapéutico, algo que hayan visto, que quieran hacer algún comentario o agregar algo. Empezamos con Lalo. Lalo, por favor, dinos algo. No, Lalo perdido. Ramón, ¿algo que quieras agregar o alguna duda que tengas? O encerrado. Fanny, ¿alguna duda que tengas? ¿Algo que quieras agregar? Diego, ¿alguna duda que tengas? ¿Algo que quieras agregar? Pues yo no llegué al principio de la clase, pero dijo que va a mandar las diapositivas, así que va a estar el video, así que pues no. Nada, ok. Señorita Estivalis, ¿alguna duda? No, maestro. Creo que no. ¿Segura? Pues sí, creo, maestro. Creo. Señorita Sofi. Espero. Ajá. Sofía anda peleando con el niño. Vale, ¿alguna duda que tengas? ¿Algo que quieras agregar? No, ninguna. No, ok. Liz, ¿algo que quieras agregar? ¿Una duda? No, ¿Seguros? Queda claro entonces todo el tema de bien. por qué la importancia de nuestra intervención fisioterapéutica.
Y no sé, cuando yo abrí la sesión me volvió a aparecer el anfitrión ha actualizado la sesión. Yo nunca actualicé. ¿No? Ok. Sí. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda con su tarea? ¿Qué tengo que hacer tarea? Si no, para dar por Va a ser finalizado. exactamente igual, ¿no? Que el anterior. Sí, nada más que ahora van a ser de tronco y Ah, miembros inferiores, hasta los pies, ¿ok? Va a ser igual de Daniels, ¿verdad? Sí, de Daniels. ¿Tienen algún problema con su libro de Daniels? ¿Alguien no lo puede descargar o no lo tiene? Yo no lo puedo descargar. El que mandó no me aparece. Ok, Yo te lo tampoco, pero mando, pues o lo mando igual. ahí al grupo, sale el link. Tengo Sí, una carpeta con los libros. sí, por favor. Ay, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan? No. Saludos a la hermanita de Vale. Ay, ¿se te parece un buen vale? Son igualitas. La reina. Te Son habla. igualitas. Ahora qué cosa. Tu mamá